Hola estudiantes del curso, hoy vamos a continuar con la serie de videos sobre este taller que estamos analizando, que está incluida dentro de una serie aún mayor, que es la de el poder de decisión. La podéis encontrar toda en mi canal como lista de reproducción. Hoy vamos a tocar dos extractos de dos párrafos de la sexta parte. Vamos a hablar del primer y segundo párrafo de la séptima parte, un poquito del tercer párrafo de esta misma séptima parte, y luego vamos a saltar al párrafo 20, 21 y 22. Y por fin vamos a finalizar el análisis de este taller para poder continuar con otras observaciones en torno al poder de decisión o ciertas desviaciones que nos alejan del poder de decisión. Les voy a dejar, no obstante, el link en la caja de descripción directamente hacia la séptima parte, porque los extractos que vamos a trabajar de la sexta parte son pequeños y así os ahorro el saltar y el buscarlos. Antes de empezar, recuerden que si al final de este video les gustó o este video los llevó a mi canal y encontraron allí algún video que les gustara, pueden compartirlo de alguna manera en vuestras redes sociales, en sus redes sociales. Y allí las personas que os siguen y que valoran lo que están viviendo ahora en su vida o lo que están compartiendo, lo que están viendo, estudiando, también podrán verlo y verse beneficiados por la enseñanza que tú apreciaste. Entonces vamos a comenzar primero con estos dos extractos chiquitos de la sexta parte que me parece que puedo comentar. Y dice el primero: sin embargo, no se trata de negar todos nuestros juicios y nuestro especialismo. Más bien queremos mirarlos. Jesús no está pidiendo que nadie se desprenda de su codicia y sus ídolos de especialismo, de los amigos y de todas las cosas externas que creemos necesitar. Solo se nos pide que los miremos como lo que son. Aquí, este es el primer extracto, ya lo terminé. Aquí yo haría una distinción entre el orden en el que está la codicia y los ídolos, porque los ídolos son cosas que están en el mundo y que debemos ver de otra manera, mientras que la codicia siempre está en nuestra mente. Y aunque el mundo está en nuestra mente, pero es este otro orden de aquello que deseamos. La codicia está relacionada con el deseo y por tanto con cómo pensamos acerca de ello. Esta sí debe dejar de suceder en la mente, porque si no, la idolatría nunca va a acabar y por tanto nunca va a llegar la paz. Es hacer esa distinción. Entonces sí debemos desprendernos de la codicia. De las cosas como tal, de las imágenes de las personas, no tenemos por qué desprendernos, pero sí debemos verlos de otra manera. Entonces aquí al incorporar las dos en desprender, parece que se pone en el mismo orden, pero al ser de distinto orden sí podemos decir que debemos desprendernos de la codicia. Y el siguiente extracto dice: y si el único papel del Espíritu Santo es mirar nuestro especialismo con nosotros, y ahí continúa, pero solo extraje hasta ahí porque es suficiente para comentar lo que iba a decir. El único papel del Espíritu Santo no es este. Ciertamente podemos mirar, ciertamente nos podemos apoyar en el Espíritu Santo de Jesús para realizar cualquier paso del perdón. Pero como tal, el Espíritu Santo toma lo que tú le ofreces, que es pensamientos erróneos, la manera en que piensas acerca de algo, y aquello que concuerda con la verdad lo conserva, aquello que está parcialmente de acuerdo lo rectifica, y aquello que está en desacuerdo lo borra. Hace una depuración, y por eso hablamos de pensamientos puros e impuros. Es esto lo que hace el Espíritu Santo. Y ahora sí, podéis ir a las pantallas y ver la séptima parte que os he dejado con el link. Y comenzamos leyendo el primer párrafo. Estamos preparados para el tercer paso del juicio, pero permítanme resumir brevemente antes de seguir adelante. El primer tipo de juicio es el sueño de juicio del ego, que siempre está basado en las diferencias y el ataque. El segundo juicio
es poder mirar ese primer juicio sin juzgarlo, ser capaces de mirar toda la fealdad de nuestros egos, la crueldad, la falta de bondad, el odio, el asesinato y el canibalismo, y luego decir, esto es simplemente un juguete. Aquí yo me detendría y simplemente, como ya venimos de otros 3 videos tratando esto, simplemente yo diría que es mirar de otra manera aquello que vimos con crueldad, con falta de bondad, que odiamos, aquello donde vimos asesinato y cualquier otro tipo de crueldad, por ejemplo canibalismo, violación o lo demás. Poder verlo de otra manera. Y cuando lo ves de otra manera, deja de ser un juguete. Solo allí, cuando lo dejaste de ver así, dejó de ser un juguete. Porque ya no te sirves de ello para tus fines que no te convienen, tus fines de salvaguardarte juzgando el mundo. Y sigo leyendo. Mirarlo implica entender el propósito que cumplen estos sueños de juicio. Tenemos pensamientos poco bondadosos, críticos y odiosos porque nos aterra el amor de Dios. La presencia de Jesús en nuestras mentes es lo que nos está volviendo locos. Aquí yo me detendría, digamos, para revisar un poco el lenguaje, la manera en que decimos las cosas. Porque claro, la presencia de Jesús nos está volviendo locos. Lo que está queriendo decir es, o debe ser, que nuestro pensamiento en relación con el amor o con Dios nos está volviendo locos. ¿Por qué? Nuestro pensamiento es de que pecamos contra Dios, ¿no? Entonces, no obstante eso, no podemos acceder a eso tan fácilmente y está guardado. Entonces, como tal, no es que ellos, por solo estar ahí, porque deben estar ahí, porque somos nosotros, Jesús es nosotros, y el Espíritu Santo en últimas es también nuestra mente. Entonces, no podemos decir simplemente que por estar ahí nos vuelven locos, ¿no? Entenderlo de esta otra manera. Y sigo leyendo. Y para defendernos de esa presencia amorosa, inventamos ídolos de especialismo y entonces nos sentimos incluso más culpables. Por lo tanto, en esta segunda forma de juicio, que realmente es mirar el juicio del ego, nos damos cuenta de que el juicio es un juguete con el que juega la mente de un niño. Aquí lo que hace es utilizar todas las partes donde habla del curso y hacer una aplicación a partir del intelecto. Pero como ya hemos dicho en los anteriores videos, no es suficiente. Nos vamos a dar cuenta de que eran juguetes cuando hayamos sido corregidos y ya no necesitemos jugar con ellos, valernos de ellos como chivos expiatorios o como una manera de excusarnos y poner la culpa en otros. Y sigo leyendo. Juzgamos porque tenemos miedo del verdadero pensamiento de amor dentro de nosotros. Sustituimos ese pensamiento de amor real por el pensamiento de la culpa y el pensamiento del juicio, y luego lo proyectamos y lo vemos en los demás. Como tal, la razón del juicio es la pérdida de conocimiento y el escuchar al ego. No es que de repente aquí hay de nuevo un tema de causa-efecto. No es que tuvimos un miedo al pensamiento del amor y entonces juzgamos, no. Continuamos juzgando porque no creemos que podamos ser amados. Más bien eso. Pero el juicio inicial comienza porque abandonamos el conocimiento y escuchamos a la parte inquisitiva de la mente. Y sigo leyendo en el párrafo 2. Solo necesitamos mirar ese proceso, no con el objetivo de cambiarlo. Y aquí paro. Nosotros no podemos cambiarlo, pero el objetivo sí es la corrección, alcanzar la sanación o corrección de la mente. De manera que otra vez aquí queda sesgado estos otros aspectos o pasos del perdón para hacer una verdadera exposición o una completa exposición de todo lo que implica el perdonar. Y sigo leyendo. Sino simplemente con el objetivo de mirarlo a través de la visión de Cristo. Y aquí me debo parar de nuevo.
la visión de Cristo es aquello que ocurre cuando no hay juicios. ¿Me explico? Es que la visión de Cristo es un concepto ya de por sí sólido que hay que tratar aparte, y no es lo mismo de la mirada de Jesús o decir miramos con Jesús, es decir, en el sentido de apoyarnos con Jesús para realizar cualquier paso, incluido el solo hecho de mirar algo que nos resulta doloroso, algo que hemos pensado, hecho y juzgado y nos resulta doloroso. Más allá de eso, la visión de Cristo es ya no juzgar y ver el mundo inocente. Esto inclusive lo podemos partir por segmentos y decimos que estamos atisbando la visión de Cristo o viendo cómo se asoma la faz de Cristo y todo eso. Estrictamente es algo completo, es algo total. Y sigo leyendo. Al mirarlo a través de la mirada de Jesús, nos damos cuenta de que este es simplemente un tonto juego de niños que hemos hecho porque tenemos miedo del pensamiento de odio en nuestras mentes. Otra vez aquí se está refiriendo a que no observamos que esto se produce dentro de la mente, pero ya expuesto de numerosas maneras, porque esto no es tan así como se plantea, como lo plantea el autor. En los anteriores 3 videos podéis ver muestra de ello. Y sigo leyendo. Pero ese pensamiento de odio es una defensa contra el pensamiento de amor, lo que significa que no somos unos pecadores despreciables, simplemente estamos atemorizados. Tenemos miedo del amor de Jesús, mas eso es todo lo que tenemos que hacer. Aquí yo pararía. No es todo lo que tenemos que hacer, no. Hay que hacer el proceso de renuncia, de abandono, y cuando no se hace énfasis en esto, y se junta esto con alguien que apenas está aprendiendo el curso, puede conllevar a unas malas direcciones, a una mala orientación de los esfuerzos. Y sigo leyendo. Una vez que lo hagamos por completo y sin ninguna reserva, nos encontraremos en el mundo real, que es lo que ahora comentaremos conforme continuamos con el sueño de perdón. Y sigo leyendo en el párrafo 3. En el mundo real miro sin culpa toda mi culpabilidad y miro sin odio todo mi odio, lo que significa que la culpabilidad y el odio desaparecerán. Incluso si esto fuese así, acá hay un problema de orden, porque el mundo real aparecería cuando desaparece el odio y la culpa. En el mundo real no puede haber odio ni culpa en tu mente, no puede haberlo. Y presencias el mundo real. Como tal, también he dicho que este proceso no es una descripción completa de lo que es el perdón y por tanto no necesariamente produce esa desaparición total. Y sigo leyendo. Si miro la culpabilidad y el odio con Jesús a mi lado y dejo de juzgarme por haberlo rechazado, traicionado y abandonado a Él, mi única realidad será su presencia unida a la mía, mi presencia unida a la suya. Aquí el tema es que nosotros no experimentamos como tal el autorrechazo, porque Jesús, Cristo, es nuestra identidad, ¿no? Entonces esta autotraición, este autorrechazo otra vez no es percibido. Ya he mostrado varias veces cómo lo que vemos adentro tiene siempre una relación con algo sucedido en el orden de las imágenes. Entonces sería más coherente simplemente decir quiero ver al Cristo en mi hermano y ya está. O en el mundo, en aquello que yo juzgué, la faz de Cristo en el mundo o la faz de Cristo en mi hermano. Y ahora sí, pasamos al párrafo 20, más o menos párrafo 20, que dice, el que comienza así. El siguiente capítulo se titula, así que idlo buscando. Voy a leer. Y el siguiente capítulo se titula El nuevo comienzo. Así que esta línea es un anticipo de eso. ¿A qué se refiere con línea? A la oración que está justo antes del párrafo que aparece en negrita. Y sigo leyendo. Cuando comenzamos a perdonar, de repente nos damos cuenta de que hay esperanza, que finalmente hemos iniciado un nuevo comienzo. El propósito de un curso de milagros es ayudarnos con este nuevo comienzo.
El nuevo comienzo significa que ya no lucho contra mi ego. Simplemente doy un paso atrás con Jesús a mi lado y miro mis pensamientos de ego en acción sin justificarlos, racionalizarlos, espiritualizarlos, negarlos ni proyectarlos. Y aquí yo pararía. Si están en acción es que estamos juzgando. Y como ya dije en aquella frase famosa de el perdón no hace nada, espera, observa y no juzga, o observa y espera y no juzga, ese no juicio es precisamente que cese la acción de ellos. Al dejar de utilizarlos, estando dispuesto a cambiarlos. Si están en acción es que están. Y si están en acción es que los estás justificando. Por tanto, para dejar de justificarlos es que tú tienes que ver de otra manera, para entender por qué no está justificado lo que pensabas antes. Y lo que pasa cuando no se hace énfasis en la entrega o en la renuncia o en el cambio de deseo, es que no se atiende al curso cuando nos señala que las emociones son alertas para que de inmediato renunciemos. Lo ideal es renunciar al pensamiento que produjo esa emoción. Dice, no esperes ni un segundo más. No es que lo tengas que hacer obligatoriamente, sino que el curso está haciendo énfasis en eso. Y por tanto, cuando explicamos el proceso del perdón, debemos explicar el porqué de la entrega, el abandono, la renuncia, el cambio de deseo. Sigo leyendo. Simplemente los miro y me doy cuenta de que esto es lo que estoy haciendo y lo estoy haciendo porque tengo miedo del amor. Si puedo mirar mi miedo al amor con el amor a mi lado, estoy empezando a aprender que el amor ya no es mi enemigo. Aquí yo pasaría, porque ya he tratado que el tema del miedo al amor, eso no se ve directamente y hay que hagan ustedes mismos la prueba de que cuando juzgan qué es lo que está pasando y cómo lo justifican, y que si ustedes revisan hacia adentro, lo que van a observar son siempre estas tres formas que ya he planteado en los videos, en esta serie de videos, tres formas en la que tú encuentras tus temores y con respecto a qué son en realidad. Y sigo leyendo, párrafo 21. El perdón no es algo que hagamos externamente. Permítanme volver a citar la línea que mencioné antes. El perdón es tranquilo y sosegado, y no hace nada. Simplemente observa, espera y no juzga. El perdón no hace nada. Perdonamos a nuestro hermano por lo que no ha hecho. El perdón no es activo. No hago nada para ti, por ti ni contigo. El perdón no es algo que mi cuerpo haga. Es algo que mi mente hace volviendo a su interior y mirando mis pensamientos críticos y faltos de perdón. Aquí justo aparece lo que yo he estado planteando, que no es suficiente, porque lo que nos está diciendo es básicamente algo contradictorio o insuficiente. ¿Cómo puede ser el perdón los pensamientos faltos de perdón? Porque dicen las últimas dos frases. El perdón no es algo que mi cuerpo haga, vale, no es. Pero ¿qué sí es? En la siguiente frase dice, es algo que mi mente hace. Entonces, el perdón es mirar mis pensamientos faltos de perdón. ¿Cómo va a ser el perdón? Observar pensamientos que no perdonan. Porque tenemos otra vez los pensamientos que no perdonan y los que sí lo hacen. Entonces aquí queda expresado la insuficiencia y el hecho de que el perdón no puede ser simplemente mirar la falta de perdón. Y sigo leyendo. El perdón tan solo mira esos pensamientos sin juzgarlos. Simplemente observa, espera y no juzga. Como ya dije antes en esta serie de videos, ese observar tiene que ver con las cosas del mundo, tus hermanos, segmentos del mundo, aquello que tú quieres trocar, aquello que quieres decir, esto no es como es en realidad, esto es como yo digo. Y sigo leyendo. Simplemente observa, espera y no juzga. Esa es la idea clave. Entonces, puede que mi cuerpo haga o diga algo, pero el perdón no es una acción, es el deshacimiento de un pensamiento.
y aún más importante, es mirar con una apacible sonrisa la fealdad del sistema de pensamiento del ego. Y aquí otra vez se muestra una contradicción o una imposibilidad, más bien. ¿Cómo vas a mirar con una sonrisa la fealdad? Si se refiere a mirar con una apacible sonrisa a aquel que está juzgando, o sea, a mí mismo, eso sí es evitar un juicio sobre juicio, ¿vale? Entonces, en ese sentido, sí, podemos ver con una apacible sonrisa al que está juzgando, no al juicio, porque a un pensamiento de fealdad viene una emoción de fea, porque la culpa, la fea culpa, dice el curso. Y ahora pasamos al párrafo 22. Sigo leyendo. Ya no tengo que temer ni lo que he llamado mi juicio, ni la proyección de mi juicio sobre ti, porque no he hecho nada. Aquí lo que añadiría es que no concuerda con la oración justo anterior, que es a la que el autor está respondiendo. La oración justo anterior es la que está en negrita y corresponde a Jesús, a lo que nos dice Jesús en el curso. Tú no puedes dejar de temer a aquello que tú estás proyectando. Si le estás proyectando un juicio, necesariamente le vas a temer, porque el juicio es del orden del pensamiento y la emoción siempre está siguiendo al pensamiento. Lo que sí puedes dejar es de temer por haber juzgado, por juzgar. Otra vez, juicio sobre juicio, que lo he explicado en todos estos videos. ¿Por qué el autor nos dice eso? Parece que tiene relación con lo que nos dice Jesús. Entonces, vamos a leer esta frase que nos dice Jesús justo antes de este párrafo 22. Leo. Él, el soñador, deja entonces de tener miedo de sus propios juicios, pues no ha juzgado a nadie ni ha intentado liberarse mediante juicios de lo que los propios juicios imponen. Claro, tal como está escrito, puede decir, ya no le tiene miedo a los juicios que realiza, pero no, justo después nos dice que no los realiza, ni realiza juicios para escapar de juicios. Por lo que, ¿cómo debe entenderse? Él deja entonces de tener miedo de sus propios juicios, que ya no está poniéndolos, ya no está emitiéndolos, ya no está ejerciéndolos y por tanto los deja de temer. Simplemente es algo cronológico. No es mientras están, no los teme, sino que dejó de temer a lo que hacía, porque ya no lo hace. Y vamos a dejar el párrafo 22 así y permítanme, ahora simplemente ya acabamos con el taller, con el análisis del taller, y permítanme hablar de dos observaciones de por qué ocurren estas diferencias en los énfasis y en cuanto a lo que está planteando Jesús. La primera reflexión es en torno al objetivo de la estructura y la confusión posterior que se puede producir. El objetivo de la estructura, que es todo esto que llaman metafísica, es disminuir, lo dice Jesús, disminuir el temor que tienes hacia Dios, hacia el tema de que el castigo, de que yo no sé qué, porque está muy arraigado en la sociedad. Y segundo, explicar por qué precisamente es posible perdonar. ¿Por qué es posible ver de otra manera? ¿Por qué tu hermano no es pecaminoso? ¿Por qué para pasar del pecado al error en nuestro entendimiento? Y con ese entendimiento entonces podemos perdonar de verdad. Y dejar a un lado el perdón de la tierra, ¿no? Que es este perdón mal llevado que hemos usado siempre, que es una parodia. Pero luego según el estudiante, de tanto énfasis que se hace respecto a la metafísica en esa estructura, que es rápidamente abandonada por el curso para pasar con la práctica, de tanto énfasis que se hace en esos temas metafísicos, puede suceder una confusión o enredo en torno a esto. Se puede utilizar de manera intelectiva y decir, no, es que el problema aquí, tengo que ver que yo tal cosa con Dios, y entonces se olvida el hecho mismo de que estamos aquí y estamos juzgando a nuestro hermano y al mundo y que debemos dejar de hacer eso.
y puede existir muchas confusiones en torno a la metafísica, como ya he trabajado en toda esta serie de videos más amplia que está en la lista de reproducción Poder de Decisión. Muchos problemas metafísicos con respecto a quién somos, desde dónde actuamos, nos esforzamos o no nos esforzamos, somos observadores, una cantidad de cosas. El personaje, que yo no sé qué, la mente. Entonces, hay que hacer esto. Hay que realizar estas revisiones y correcciones de orientación, de cómo estamos orientados intelectivamente. Y se debe a esto, este énfasis en la metafísica, que puede perder algunos, hacer que se confundan algunos estudiantes. Y la otra reflexión que traía es que el lenguaje siempre se puede distorsionar. Entonces Jesús nos dijo que intentó usar o se valió de las palabras que menos se pudiesen distorsionar, pero que aún así, por ser símbolos de símbolos, se iban a poder distorsionar. Entonces esto es algo que pasa con el lenguaje, que puede conducir a estas vías que no se ciñen a lo que nos propone Jesús, vías observacionales, vías de aceptación total, vías comportamentales. Estas dos últimas que no he trabajado tan ampliamente, pero que tal vez en un futuro lo haga. Entonces, ¿cómo de pronto se podría, o se me venía a mí, cómo se puede evitar esto en la exposición didáctica, para evitar que las personas se confundan debido al lenguaje o al énfasis en metafísica? Me puse a pensar, debería decir cuando dice algo, el perdón es esto, o cualquier afirmación de esto es o esto significa, debería ser seguido por expresiones apofáticas. Es decir, con esto que acabo de decir, no quiero decir esto y no quiero decir esto otro. Pero como de una cosa que se dice que es tal, se puede extraer muchas cosas diferentes a lo que se quiso decir, las expresiones apofáticas tenderían al infinito, tendrían que abarcar cualquier posible otro pensamiento distinto a lo que se quiso decir. Entonces se volvería un recurso antididáctico. Entonces, aunque sí se puede usar lo apofático, es decir, no es esto, no sirve usarlo ampliamente para evitar esto. Entonces, al final la solución es reexaminar, estudiar, revisar. No temer a la revisión, no temer al examinar, al volver a ver, al contrastar ideas, al discutir en un sentido constructivo esas ideas, es decir, estudiar simplemente, porque si se frena eso, impedimos que afloren estas mejores correcciones, porque siempre tenemos nuestro ego involucrado en el estudio. Entonces, al revisar, vamos depurando esos errores que vemos. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en una próxima ocasión.